En las horas previas al esperado discurso inaugural de Donald Trump en el Capitolio de Washington y mientras Pedro Sánchez se preparaba para su viaje a Suiza con el objetivo de asistir al Foro Económico Mundial de Davos, el presidente del gobierno español no perdió la oportunidad de emitir críticas que rápidamente captaron la atención tanto a nivel nacional como internacional. Esta vez, Sánchez dirigió sus comentarios hacia la administración entrante en Estados Unidos, haciendo énfasis en Elon Musk, uno de los asesores más influyentes en el entorno cercano de Trump. En un contexto político marcado por tensiones y desafíos globales, el mandatario español expresó de manera indirecta su preocupación y descontento hacia lo que considera un estilo de liderazgo problemático. Musk, reconocido por su impacto en el mundo tecnológico y su capacidad para moldear narrativas a través de sus ambiciosos proyectos, fue señalado por Sánchez como el ejemplo de un liderazgo que, según él, combina ignorancia y arrogancia, características que describió como riesgosas para el escenario político y económico de los próximos años. Las declaraciones de Sánchez no solo tenían como objetivo criticar la figura de Musk, sino también posicionarse como una voz crítica en el ámbito internacional, en un momento en el que su gobierno atraviesa una etapa de creciente desgaste interno. Con múltiples casos de corrupción afectando la percepción pública de su administración y enfrentando un nivel de credibilidad cada vez más erosionado entre los ciudadanos españoles, Sánchez parece haber buscado proyectar autoridad y liderazgo en el panorama global. Su intervención, que tuvo lugar durante el evento Hispania sobre inteligencia artificial en la Fundación Ramón Areces en Madrid, se desarrolló frente a un auditorio repleto con aproximadamente 500 asistentes, incluidos destacados miembros de su gobierno como Sara Agesen, vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, y Óscar López, ministro de Transformación Digital y Función Pública. El discurso de Sánchez fue cuidadosamente diseñado para resaltar su posición como defensor de los valores democráticos en un mundo que, según él, se encuentra amenazado por lo que denominó la tecnocasta de Silicon Valley. Esta expresión, utilizada para describir a figuras como Musk y otros líderes tecnológicos que ejercen una influencia desproporcionada en la política y la economía global, refleja una postura crítica hacia la creciente concentración de poder en manos de empresas tecnológicas y sus dirigentes. Para Sánchez, esta acumulación de poder pone en peligro la democracia y los derechos de los ciudadanos, al tiempo que desplaza a los gobiernos de su papel central en la toma de decisiones que afectan a las sociedades. El acto no solo sirvió como plataforma para estas declaraciones, sino también como una oportunidad para que Sánchez intentara reconectar con un público nacional e internacional, buscando recuperar parte del terreno perdido debido a las controversias que han rodeado a su gobierno. En su intervención, el presidente español destacó la importancia de regular el impacto de las grandes corporaciones tecnológicas en la vida pública, subrayando que la democracia no puede permitir que el destino de millones de personas quede en manos de unos pocos. Este enfoque, que combina una crítica a la administración de Trump con un llamado a la acción frente al poder de Silicon Valley, parece formar parte de una estrategia más amplia para reforzar la imagen de Sánchez como un líder comprometido con la defensa de los derechos y la transparencia en un contexto político cada vez más complejo. El evento también sirvió como telón de fondo para que Sánchez planteara un contraste con el estilo de liderazgo que representa Musk, destacando la necesidad de fomentar modelos más inclusivos y democráticos. Al situar su discurso en un foro centrado en la inteligencia artificial, el mandatario buscó proyectar una visión de futuro donde la tecnología se utilice al servicio del bienestar colectivo y no como una herramienta para perpetuar desigualdades o concentrar el poder. En última instancia, las palabras de Sánchez no solo fueron una crítica a una figura específica, sino también un intento de posicionarse en un debate global sobre el papel de los líderes tecnológicos en el mundo contemporáneo. Con un aire de gravedad que reflejaba la importancia del momento, Pedro Sánchez lanzó una dura crítica contra las grandes empresas tecnológicas de Silicon Valley, personificadas en figuras como Elon Musk. Según el presidente del gobierno español, estas corporaciones no solo han acumulado un poder desmesurado, sino que están utilizando su influencia para dominar el debate público mediante las redes sociales, un espacio que, en su opinión, debería ser libre y democrático. Este pronunciamiento, cargado de un claro propósito político, fue presentado como un llamamiento urgente para actuar no solo a nivel nacional, sino también en el contexto más amplio de la Unión Europea. Es hora de rebelarnos y, por supuesto, de proponer alternativas que protejan nuestros valores y principios, afirmó Sánchez, señalando la necesidad de que Europa asuma un papel central en la regulación de estas gigantes tecnológicas. El presidente español no solo expuso su preocupación por el impacto de estas empresas en los procesos democráticos, sino que también intentó posicionar a España y a la Unión Europea como líderes en la defensa de un entorno digital más ético y equitativo. Para Sánchez, la creciente influencia de estas corporaciones en la vida pública representa una amenaza directa a los principios democráticos que han sustentado el proyecto político europeo durante décadas.
En este contexto, describió su propuesta como una rebelión necesaria contra un sistema que, según él, concentra el poder en manos de unos pocos y pone en riesgo la pluralidad y la transparencia en el acceso a la información. Sánchez hizo un llamado claro a la Unión Europea para que adopte medidas concretas frente a lo que considera un desafío de escala global. Europa debe liderar este esfuerzo y plantar cara a estas amenazas, subrayó, insistiendo en que el continente tiene no solo la capacidad, sino también la responsabilidad de defender sus valores democráticos frente a las nuevas formas de poder ejercidas desde Silicon Valley. Este discurso no solo buscaba reforzar su liderazgo en el ámbito internacional, sino también proyectar una imagen de fortaleza y compromiso frente a un panorama político y tecnológico en constante cambio. Sin embargo, no todos vieron con buenos ojos las declaraciones del mandatario español. Críticos y analistas políticos señalaron que su propuesta podría ser interpretada como un signo de aislamiento progresivo de España en el escenario global. Algunos incluso compararon esta postura con el periodo de autarquía del franquismo, acusando a Sánchez de adoptar una retórica que podría alejar al país de los avances tecnológicos y de las oportunidades de cooperación internacional. Para estos sectores, su insistencia en una rebelión frente a Silicon Valley podría ser percibida como una estrategia populista más que como una propuesta concreta y viable. El discurso de Sánchez generó una avalancha de reacciones tanto en el ámbito político como en las redes sociales, donde se encendió un debate sobre las implicaciones de su postura. Mientras algunos aplaudieron su valentía al enfrentarse a las grandes corporaciones tecnológicas, otros cuestionaron la falta de medidas específicas y el riesgo de que este enfoque pudiera agravar las tensiones entre España, Europa y los gigantes tecnológicos. Además, expertos en política internacional y tecnología señalaron que abordar el dominio de Silicon Valley requerirá no solo voluntad política, sino también una colaboración estratégica a nivel global, algo que, según ellos, España no puede liderar en solitario. En definitiva, las palabras de Pedro Sánchez no solo sirvieron para poner de relieve un problema crucial en la era digital, sino también para exponer las divisiones en torno a cómo abordarlo. Su discurso, cargado de intenciones políticas y estratégicas, reflejó tanto las aspiraciones de España en el escenario europeo como las críticas y desafíos que enfrenta al tratar de equilibrar los intereses nacionales con los retos globales que plantea el avance tecnológico. Durante su intervención, Pedro Sánchez buscó encapsular su visión política y social en una frase concisa pero cargada de simbolismo. La democracia no es un euro, un voto, no es un tuit, un voto, es una persona, un voto. Estas palabras, que resonaron tanto en el auditorio como en los titulares posteriores, pretendían reafirmar la importancia de los valores esenciales de la democracia en un contexto marcado por la creciente influencia de las plataformas digitales y el poder desproporcionado de las grandes corporaciones tecnológicas. Sánchez quiso subrayar que, frente a un mundo cada vez más moldeado por algoritmos, redes sociales e intereses comerciales, la base de la democracia sigue siendo el ciudadano individual y su derecho a participar de manera igualitaria en los procesos de decisión. En este marco, el presidente destacó la urgencia de que Europa se una en torno a una visión común sobre la inteligencia artificial y su aplicación en la sociedad. Según Sánchez, el desarrollo tecnológico debe alinearse con los valores democráticos que han definido históricamente al continente, priorizando el bienestar colectivo sobre los intereses privados. Este llamado no solo refleja una preocupación por el impacto de la tecnología en la vida cotidiana, sino también un intento de posicionar a Europa como un actor global capaz de liderar un debate ético en torno a la inteligencia artificial y su papel en la configuración del futuro. La elección de estas palabras también evidencia la intención de Sánchez de proyectarse como un defensor de los principios democráticos en un momento en el que el panorama político está profundamente polarizado y la confianza en las instituciones enfrenta una crisis significativa. En un contexto de creciente desconfianza hacia el poder establecido, el presidente trató de presentarse como un líder que prioriza los intereses de los ciudadanos por encima de las influencias externas, ya sean económicas o tecnológicas. Sin embargo, el mensaje de Sánchez no estuvo exento de críticas. Para algunos analistas, su discurso fue visto como un intento deliberado de desviar la atención de los problemas internos que enfrenta su gobierno. Entre estos problemas destacan los escándalos de corrupción que han salpicado a su administración y las acusaciones de desconexión con las preocupaciones reales de los ciudadanos, como el aumento del coste de la vida, el desempleo y la falta de medidas efectivas para abordar estas cuestiones. En este sentido, algunos interpretaron su énfasis en la democracia y la regulación tecnológica como una estrategia para redirigir el foco mediático hacia un tema de carácter internacional y alejarlo de las tensiones domésticas. Además, el discurso generó un debate sobre si las palabras de Sánchez representaban un compromiso genuino con los principios democráticos o si eran, en cambio, un recurso retórico destinado a reforzar su imagen en un momento de creciente presión política. Mientras algunos sectores elogiaron su capacidad para articular una visión centrada en los valores fundamentales de la democracia,
Otros cuestionaron si estas palabras se traducirán en acciones concretas, especialmente en lo que respecta a la regulación efectiva de las plataformas digitales y la protección de los derechos de los ciudadanos en el entorno tecnológico. En última instancia, el discurso de Pedro Sánchez refleja un intento por equilibrar su papel como líder nacional y figura internacional, destacando temas de relevancia global mientras enfrenta las demandas y críticas internas. Su mensaje, aunque ambicioso, plantea interrogantes sobre cómo se implementarán estas ideas en la práctica y si podrán reconciliarse con las necesidades inmediatas de una sociedad que demanda resultados tangibles en el presente. Este episodio subraya no solo los desafíos políticos de Sánchez, sino también las tensiones inherentes a liderar en un mundo donde lo local y lo global están cada vez más entrelazados. El discurso de Pedro Sánchez, aunque cuidadosamente diseñado para proyectar una imagen de liderazgo sólido, dejó entrever las tensiones y desafíos internos que enfrenta su gobierno. Mientras el presidente intentaba posicionar a Europa como una fortaleza de la democracia en un mundo cada vez más influido por el poder de Silicon Valley, las críticas sobre su gestión en temas cruciales como la recuperación económica, el manejo de la pandemia y la creciente percepción de desconexión con las preocupaciones ciudadanas seguían acumulándose. Este esfuerzo por combinar un mensaje de alcance internacional con la necesidad de abordar cuestiones locales subraya las dificultades de Sánchez para equilibrar ambas esferas y consolidar una imagen de autoridad en un contexto político cada vez más complejo. La mención de Elon Musk como figura central en las críticas de Sánchez no pasó desapercibida. Musk, un empresario conocido tanto por sus proyectos visionarios como por su estilo de liderazgo polarizante, representa para el mandatario español un símbolo de los riesgos asociados con la concentración de poder en un puñado de actores tecnológicos. Según Sánchez, estas figuras encarnan las amenazas que la tecnología puede suponer para los valores democráticos si no se regula adecuadamente. Sin embargo, esta referencia también fue interpretada por algunos como un intento de desviar la atención de los problemas internos que aquejan a su gobierno y de reforzar su imagen como un actor relevante en el escenario internacional. Para muchos, el uso de Musk en su narrativa parecía más un recurso retórico que una crítica concreta y fundamentada hacia las dinámicas de poder en la era digital. El contexto en el que Sánchez eligió lanzar este mensaje, la clausura del evento Hispania sobre inteligencia artificial, también añadió peso simbólico a su discurso. Por un lado, su llamado a defender la democracia frente a los retos tecnológicos podría resonar con sectores preocupados por el impacto de las grandes corporaciones tecnológicas en el ámbito político y social. Por otro lado, el mensaje dejó al descubierto las contradicciones de su administración, que busca proyectar liderazgo global mientras lidia con limitaciones internas significativas. En particular, las promesas incumplidas en materia de políticas económicas y sociales, así como los escándalos que han afectado la credibilidad de su gobierno, dificultan su capacidad para posicionarse como un líder capaz de abordar eficazmente los retos del siglo XXI. El mensaje también planteó interrogantes sobre el papel de España en el panorama internacional y si el país está realmente preparado para asumir un liderazgo en debates globales como la regulación tecnológica. Aunque el discurso de Sánchez pretendía colocar a Europa, y por extensión a España, en el centro de la discusión sobre democracia y tecnología, la realidad es que este tipo de posicionamientos requiere acciones concretas y colaboraciones efectivas, algo que hasta ahora ha sido limitado por los desafíos internos de su administración. Para algunos críticos, el énfasis en Silicon Valley y figuras como Musk es un intento de desviar la atención de los problemas domésticos, mientras que para otros, representa un esfuerzo por anticiparse a un tema clave en el futuro de la gobernanza global. En última instancia, el discurso de Sánchez en este evento no solo refleja sus aspiraciones de liderazgo en el escenario internacional, sino también las limitaciones de su gestión en el ámbito nacional. Mientras el presidente busca proyectar una visión de futuro basada en la defensa de la democracia y la regulación tecnológica, su administración enfrenta la creciente desconfianza de los ciudadanos y un clima político marcado por la polarización. Este episodio, más allá de ser un gesto simbólico, plantea dudas sobre la capacidad del liderazgo español para enfrentar los desafíos de una sociedad globalizada y digitalizada, al tiempo que resuelve las necesidades inmediatas de su propio país.